Bienvenidas y bienvenidos a la cápsula de sexto básico de lenguaje y comunicación para el proyecto número 5, Plop la pubertad. Yo soy la profesora María Fernanda Lucero y voy a estar con ustedes realizando el cómic o la historieta para este proyecto sobre la pubertad. Entonces hoy día vamos a aprender sobre la estructura de la historieta y vamos a deducir sus partes y sus características. Acá les dejo a Mafalda y su nuevo hermanito. Sus padres le quieren dar la noticia de que va a tener un nuevo hermanito. Y se los dejo para que vean cómo es una historieta por si no conocen. Mafalda es un personaje que, eh, que su autor es Quino, un argentino. Bueno, pero antes de entrar a lleno, que es la historieta, quiero preguntarles sobre qué tipo de texto es una historieta. Ustedes saben que hay dos tipos de textos, los textos literarios y los textos no literarios. Los textos literarios tienen que ver con un propósito creativo, con un propósito expresivo, estético y con una reflexión que nos da el lenguaje artístico. Esto tiene que ver cuando nosotros leemos un cuento, un poema, una novela o incluso la historieta que vas a escribir es un texto literario. Esto quiere decir que es un texto de ficción. El texto literario es una ficción y por lo tanto no es real lo que se dice en él. Entonces en tu historieta te lo traigo a colación para que tú puedas comprender que puedes utilizar la fantasía para poder construir tu historieta. Por el otro lado tenemos los textos no literarios, que son los textos que entregan información y son objetivos, son realistas, son verificables. En este caso entraría, por ejemplo, una noticia sobre sobre el partido de Chile que pasó hace poco, o un reportaje sobre los estudios de lo que está sucediendo en la adolescencia hoy en día con pandemia, o una entrevista al presidente Sebastián Piñera de Chile, o una receta para que puedas cocinar algo con tu familia, o un instructivo para armar un mueble, por ejemplo, etcétera. Entonces acá, ¿cuáles son los elementos del cómic que puedes ver? Acá les puse a Garfield y, y a su dueño para que puedan ver que obviamente que los diálogos están escritos en globos, hay sonidos, vamos a ir viendo las partes. En primer lugar, el personaje. Es muy importante el personaje y me gustaría que vayas pensando desde ya qué personaje va a tener tu historieta. ¿Ya? Luego, las viñetas son es donde se transcurre la narración de tu historieta. Entonces, las viñetas son dibujos y es donde transcurre la historia. Los globos de diálogo son globos donde los personajes hablan en voz baja, en diálogo normal, en pensamiento o en grito. Cada globo tiene su forma particular. Ojo, no son todos iguales. Ahí te puse más ejemplos. Y las onomatopeyas, que es una palabra larga, pero te da a entender los sonidos que no se pueden identificar en una narración más que con las onomatopeyas. Por ejemplo, acá Garfield se está tragando este plato y hace glup. Glup es el sonido que está imitando cuando uno traga. Pero las onomatopeyas pueden ser el sonido del tren, chucu chucu chucu, o cuando suena un pajarito, pío pío pío, o cuando te caes de la silla, bam, o cuando se golpea la puerta, bom, etcétera. Luego, el texto narrativo es esta parte, este rectángulo amarillo que te pongo, que no es algo fundamental de la historieta, pero sí sirve para introducir o explicar algo que no se puede con los dibujos o con los diálogos de los personajes. Y acá te dejo esta pequeña entrevista de una persona que habla sobre cómo cambia el cerebro o cómo funciona el cerebro de la adolescencia, de los adolescentes, o sea, de
ti, cómo está cambiando tu cerebro en cada instante que pasa. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué te gustaría expresar de este proceso en el cual tú estás? ¿Qué te gustaría escribir sobre esto? ¿Cómo te gustaría expresarlo? Toda historieta tiene una estructura narrativa. Esto quiere decir que tiene un inicio, un conflicto el cual tú tienes que resolver y un desenlace. Los conflictos de la historieta principalmente tienen solución, pero hay algunos que no tienen solución y está bien. Hay conflictos o desenlaces abiertos o cerrados que se llama. Bueno, entonces como pregunta para que empieces a planificar tu historieta, ¿cuántos personajes vas a tener? ¿Cuáles serán? ¿Serás tú, un adolescente? ¿Será una mamá, una profesora, una amiga, un superhéroe, un animal? ¿Qué personaje vas a meter en tu historieta? ¿Cuál será el conflicto el cual vas a trabajar? ¿Y cómo va a tener o no tener solución? Entonces te dejo estas preguntas para que lo analices. Cualquier duda, estoy en las tutorías o me puedes escribir. Te mando un abrazo y mucha suerte en este proyecto número 5. Chao.